Hola, soy Julián Alonso y he hecho este vídeo para mostrar una guía de afilado. El fabricante Nanohome me ha obsequiado enviándome su guía de afilado Sharpscale 4 para que la pruebe y la analice. Y tengo que decir que estoy bastante satisfecho con los resultados. Antes de nada, quiero darle mi más sincero agradecimiento a Harrelson Stanley por confiar en mí y apoyar mi trabajo al darme la oportunidad de probar su guía. ¿Vale? Es esta que vemos aquí. Debo decir que he probado prácticamente todas las guías de afilado que hay en el mercado. He tenido muchas y las que a lo mejor no he tenido la oportunidad de tener en las manos son diseños que funcionan exactamente igual que otras que he tenido experiencia, ¿vale? Y realmente la que más me gusta es esta. Hay que decir que con esta guía, después de usarla un tiempo, he sido capaz de afilar todas estas herramientas que tengo aquí de muestra, que tienen formas muy raras, muy diferentes de la simple cuchilla de cepillo o formón básico con el filo recto. Cosas que normalmente tendríamos que afilar a mano porque otra guía no es capaz de acoger, pues una cuchilla tan pequeña como esta de un cepillo. Formones tremendamente estrechos como este de 1,5 milímetros, o cuchillas con el filo en ángulo, un formón de raspar que es realmente difícil de acoplar en otra guía por su forma, formones con la punta oblicua hacia ambos lados. Bueno, muy diversas herramientas y puedo asegurar que con esta guía se afilan perfectamente. Bien, voy a hablar de las características y cómo usarla en casos reales. La guía tiene un cuerpo cilíndrico y cuenta con una mordaza superior que es móvil. Esta mordaza, para facilitar ese agarre a herramientas extrañas, por así decirlo, se balancea tanto hacia adelante como hacia los lados, ¿vale? Esto favorece mucho esa sujeción. Luego, a su vez, tiene una forma como triangular que hace mejor la pinza al sujetar las hojas. Esta mordaza que hablamos está sujeta por 2 tornillos laterales que se quitan sin problema, ¿vale? Y al quitarlos permite que la mordaza gire y eso nos da la opción de afilar esos filos oblicuos. Luego cuenta con el tornillo superior dorado, que es el que aprieta la mordaza. Este tornillo tiene un movimiento muy suave y a su vez tiene una muesca para llaves de Allen que permite un apriete más seguro. Algo muy conveniente que yo he echado de menos en otras guías de afilar, la verdad, porque siempre se quedan un poco sueltas las herramientas y con estas se aprietan muy bien. Luego, la gran novedad de esta guía, sobre todo, es esta barra de deslizamiento que ha incorporado el fabricante en lugar de las típicas ruedas que tienen otras guías. Gracias a este sistema podemos mover la guía sobre la piedra de afilar en cualquier dirección y sentido, y eso pues favorece mucho el afilado. Bien, ahora comentando las características, la barra se sujeta con 3 tornillos Allen que podemos sacar y quitar la barra, reemplazarla o lo que queramos. Luego, la mordaza superior al tornillo dorado se sujeta con un tornillo Allen que podemos acceder desde abajo, desde la base, y soltarlo o ajustarlo.
Hay que decir que este tornillo nunca se debe apretar a tope porque impediría que la mordaza se mueva y se adapte a las diferentes cuchillas. Igualmente los tornillos laterales tampoco es conveniente apretarlos del todo porque si no va a dificultar el movimiento de la placa y entonces al apretar pues va a desequilibrarse. Entonces estos tornillos simplemente se mantienen ahí sujetos. Y básicamente no tiene más características, es algo muy sencillo. Luego, tiempo atrás, el fabricante incluía esta plantilla para ángulas, donde colocamos la guía de afilado, introducimos la herramienta y, haciendo coincidir con esas ranuras que tienen unos números, pues ajustaríamos el ángulo. Pero, para ser sincero, no me resulta muy cómodo y yo utilizo otro sistema que voy a mostrar. ¿Vale? Luego viene con sus instrucciones, por supuesto, donde el fabricante explica cómo usar la guía y su método de afilado, que como todo, el afilado es una ciencia y cada uno lo hace como quiera. Esto no es un vídeo tutorial sobre afilado, no voy a decir cómo afilo ni voy a dar instrucciones, simplemente quiero explicar en qué consiste esta guía por si a alguien le interesa. Entonces es meramente informativo. Bien, antes de nada lo que me gusta es ponerle una tira de goma a la mordaza, ¿vale? Y eso lo hago con todas las guías para evitar que con el tiempo y el uso vayan dejando marcas en las hojas de las herramientas, ¿vale? Entonces simplemente pegarla ahí. Y ya está. Es algo muy sencillo. Bien, y ahora voy a pasar a usarla. Entonces, las características ya las hemos visto, pero seguramente que alguien se pregunta ¿y cómo colocamos el ángulo para afilar? Pues bueno, para eso hay diferentes métodos caseros. Podemos usar un transportador de ángulos, podemos usar una plantilla con los ángulos dibujados, podemos usar un taco precortado con el ángulo que deseamos y ahí sujetarlo. Bien, yo me he fabricado un accesorio para eso, para medir los ángulos en esta guía. Entonces, por un lado tengo esa plantilla con los ángulos precortados de diferente altura según la necesidad y según lo que quiera afilar, y por el otro una especie de regla como tope que se desliza y que sirve, como veremos, para medir la distancia de proyección de la hoja respecto de la guía de afilar, porque esa distancia es la que determina el ángulo de afilado. Entonces, de esa forma resulta muy cómodo. Bien, ¿cómo usarla? Yo cogería, sujeto aquí mi pieza, no hay que confundirse al introducir la herramienta porque tanto por un lado como por otro es igual, entonces hay que darse cuenta que hay que meterla por esta zona y sacarla por donde tiene como ese bocado. Si lo hiciéramos así, la medición del ángulo por supuesto cambiaría porque la barra queda hacia atrás. Bueno, por si acaso nos despistamos. Bien, centro la herramienta en el tornillo, ¿vale? Para que la mordaza muerda bien. A continuación utilizaría el ángulo que yo deseo, lo mediría aquí, lo fijaría y a continuación con una regla mediría esta distancia. Esta distancia la apunto en el cuaderno para siguientes reafilados. Y entonces ya utilizaría
esta otra parte, donde yo cojo y pongo la distancia deseada. Por ejemplo, para afilar este formón serían 19 milímetros. Yo lo fijo ahí y de esta manera tengo este borde con el canto completamente alineado, paralelo, y así puedo colocar la guía y la herramienta y medir esa proyección, ¿vale? Entonces de esta manera voy a afilar. Empiezo preparando el dorso de la herramienta. Ahí apretamos el tornillo y luego con la llave Allen, si es necesario, lo aseguramos. Entonces de esta manera me queda el filo perfectamente paralelo a la barra de deslizamiento y de esa forma el afilado queda escuadrado. Antes de empezar a afilar, nos debemos asegurar que el contacto entre la piedra y el filo es óptimo, es decir, que no corte por un lado más que por el otro. Entonces, un ligero movimiento y vemos que se cubre toda la anchura de ese filo. Entonces ahí, sujetando la guía solamente, apretamos, ahí, asegurado. Y ya podemos afilar. Entonces podemos hacer el movimiento frontal como cualquier guía o gracias a esa barra de deslizamiento podemos mover la herramienta oblicuo en cualquier ángulo de esta manera, como nos guste, incluso hacia atrás, en cualquier ángulo y lateralmente. Y una de las características que más me gustan es que puedes aprovechar toda la superficie de la piedra, sin problema de que la guía se caiga, desde un borde hasta el otro, toda una mitad, le damos la vuelta y aprovecharíamos toda la otra mitad, de esta forma. Igual.
Algo que también me preocupa de las guías de afilado son los microbiseles. La técnica que yo aplico de afilado tiene una formación de 3 biseles. Entonces, cuando yo quiero afilar ese microbisel, pues necesito elevar un poco la guía simplemente para conseguir un par de grados más. Entonces, lo que haría sería volver a la plantilla y reajustar esta distancia 2 o 3 milímetros más atrás para levantar el ángulo, o lo que he ideado es colocar una plaquita de metacrilato, de plástico duro, en un lado de la piedra, que se quede fija. Con la succión se fija fácilmente, y de esta manera ya estoy levantando encima de la piedra la guía y coloco el filo, y de esta manera consigo el microbisel que deseo. La verdad es que sorprende que, aunque en esta parte no tiene apoyo, la guía no se tambalea, se afila perfectamente, gracias a la fuerza que estoy concentrando en la hoja y a toda la barra que apoya encima del plástico. Entonces no hay peligro de que vayamos a tambalear, se afila bastante bien. Lo que sí aconsejo es, al hacer un microbisel, no afilar hacia adelante, porque es muy fácil que el filo se clave en la piedra. Entonces, tirar hacia atrás. Igualmente, lo he hecho con un movimiento frontal, pero podríamos sujetar la guía encima y hacer un movimiento lateral, y conseguiríamos exactamente el mismo ángulo en ese microbisel. Así de rápido estaría terminado el afilado del formón. Ahora, para ver que es de verdad, vamos a ver cómo corta. Vamos a probarlo en un trozo de madera. El corte es limpio, es controlado y la superficie queda completamente suave. Eso es lo que se busca en un afilado. Ahí igualmente la superficie queda completamente pulida. No quedan las fibras rasgadas. De esta manera podemos ver cómo la superficie refleja la luz, porque el corte ha sido muy limpio. Entonces, el sentido del afilado para mí es ese: control con la herramienta al cortar y pulir la superficie. Bien, vamos a probar como ejemplo otra herramienta
como es una cuchilla, con el filo recto. Siempre comprobamos cómo está el filo con una superficie plana. El procedimiento, igual que antes, para colocar el ángulo, pues tenemos la proyección de la cuchilla ya apuntada según lo que deseamos. Centramos la cuchilla con la referencia al tornillo dorado. Y ajustamos esta distancia igual que antes. Esta longitud es la que nos da ese ángulo. Coloco esta pequeña plaquita igual de metacrilato para que el filo no quede abajo y pueda introducirse entre el metacrilato de tope y la madera, sino que haga tope ahí en el borde, exactamente. Ahí, lo aprieto y ahora compruebo que esté bien colocado. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor no lo he ajustado perfectamente y está un pelín desviado. Entonces lo vamos a notar porque cojea de un punto, del otro no, y de este cojea un poco. Entonces eso simplemente lo ajustamos moviendo ligeramente la cuchilla. Es ahí. Es un pequeño ajuste para asegurarnos que la cuchilla entra totalmente en contacto, porque si no afilaríamos de un lado y entonces quedaría el filo escalonado. Refrescamos la piedra. Y ahí igualmente, como vemos, la piedra está en contacto totalmente con el filo de la cuchilla. Igual podemos afilar
en el ángulo que deseemos. La guía nos permite jugar con la dirección de afilado sin problema. Eso es lo mejor de todo. Ahí. Ahí vemos cómo el trazo es completo. Tiene ese contacto que es lo ideal para el afilado. Aquí igual, si yo ahora quisiera un microbisel, podría coger, igual poner esta plaquita y afilar lateralmente y conseguiría ese microbisel como he hecho en el formol. Otra solución que se me ha ocurrido es una plaquita igual de metacrilato con una ranura y la metemos en la barra de deslizamiento y así ya hemos levantado la guía un par de milímetros para crear ese microbisel. En este caso no lo voy a utilizar.
concentrarse, poner la fuerza con los dedos encima del filo y no hacer fuerza, no apretar sobre la guía. La guía va sola. Bien, ahí estaría la cuchilla afilada. Si quisiéramos, podríamos con el microscopio observar el estado del filo. Vamos a ver si se puede ver con la cámara. Es un poco difícil porque le cuesta enfocar. Pero bueno, ahí se ve un poco. Vale, lo importante es, lógicamente, probarlo. Aquí vemos que el corte de la cuchilla es lo suficiente para un trabajo real. A lo mejor no es el mejor afilado porque estoy haciendo una demostración y no estoy tan concentrado para hacer un afilado de competición, de sacar micras, pero este afilado
yo creo que es suficiente para el trabajo real de construcción de muebles. Lo más importante, como siempre, para mí no es solo sacar unas virutas muy finas, sino que la superficie quede perfectamente pulida, porque yo no utilizo lija al construir los muebles. Entonces podemos ver cómo la luz se refleja en esa superficie cepillada. Bien, para terminar, simplemente voy a afilar un par de estas herramientas un poco más peculiares de lo normal, simplemente para mostrar que la guía realmente funciona muy bien ante situaciones diferentes, que siempre otras guías a mí me han dificultado el trabajo. Entonces, por ejemplo, me ha sorprendido bastante la capacidad de esta guía para sujetar una cuchilla tan pequeña y encima oblicua como la de un gramil. ¿Vale? Un gramil de marcaje puede sujetar esto. No la voy a afilar por completo, simplemente la voy a sujetar sobre la piedra para que se vea que la capacidad es real. Bien, como el filo es oblicuo, lo que haríamos es ajustar esa mordaza superior, como hemos dicho, girándola en el sentido que nos convenga, y luego podemos ver que en la parte superior hay unos números que el fabricante ha puesto para indicar el ángulo del sesgo de la cuchilla. Hay que darse cuenta que ahí dentro está la tuerca que se mueve, entonces hay que introducir el tornillo por esa tuerca y luego por esos orificios que tiene la placa superior. Sin apretarlos totalmente, como digo, para que se pueda mover. Y ahí quedaría con ese ángulo según lo que deseemos. Colocaremos la cuchilla con el ángulo, la plantilla que deseemos utilizar para darle el ángulo a bisel. Simplemente para que se vea cómo la cuchilla se afila perfectamente.
que no tiembla ni se suelta, que es para mí lo más importante de una guía. Que siempre lo que he encontrado en las guías del mercado es que la sujeción que tienen, el apriete, siempre se tambalea algo la cuchilla. Y eso de esta guía me gusta bastante, la verdad. Eso en cuanto a cuchillas con el filo oblicuo o pequeñas, funciona perfectamente, de todas las que hemos mostrado. Y luego algo verdaderamente importante para mí es afilar cuchillas de cepillos que tienen el filo curvo. Eso es algo que yo utilizo a diario y es imprescindible para mí. Entonces, cuando yo vi por primera vez esta guía con la barra, lo primero que se me vino a la mente es que con esa barra una cuchilla curva iba a ser muy difícil de afilar porque no hace el movimiento. Sin embargo, vamos a ver cómo se soluciona. Voy a volver a colocar la placa recta en su lugar. Bien, voy a mostrar primero esta cuchilla, por ejemplo, que si comprobamos el aspecto de su filo, vamos a ver que es curvo, es, digamos, convexo. Entonces, la solución que nos da esta guía es muy buena y más simple de lo que parece. Simplemente tenemos que quitar los tornillos que lleva la barra de deslizamiento en los extremos. Y el otro. Así son. Estos son los tornillos que lleva en los laterales. Entonces, al quitar de los dos lados nos queda el del centro y ahora esto permite que la barra de deslizamiento se balancee, pivote en el centro. De esa manera colocaríamos nuestra cuchilla, igual, el mismo procedimiento, medimos la distancia, la aseguramos, esto no es un afilado real de la cuchilla, simplemente para mostrar el contacto que realiza, que es óptimo. Ahí. No se tambalea. Gracias a ese sistema de tope o de regla, pues queda alineado y queda paralelo y es muy bueno. Entonces ahora yo puedo hacer más presión en este lado y la guía lo va a transferir a ese lado. Yo hago fuerza en ese lado y se transfiere totalmente. Si hago fuerza en el centro, se transfiere en el centro. Si hago fuerza en este lado, igual. Entonces, de esa manera puedo controlar los puntos de presión y crear la curvatura exactamente que yo deseo.
Incluso puedo cambiar la presión de un lado a otro y crear un movimiento en zigzag. En cruz. Esa es, en principio, la última característica que quería comentar sobre esta guía de afilado, que, como se puede ver, es bastante resolutiva. Nada es perfecto, pero de lo que he visto en el mercado, pues esta es realmente la que más me ha convencido frente a lo que hay. Así que, para no alargar más este vídeo, creo que es suficiente la información que hay en él, y siempre podéis consultar al fabricante y diseñador Harrison Stanley. Desde aquí, mis más sinceras gracias, y o podéis escribirme a mí si